Hola Eric, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, hola, sí, maestra, le escucho. No les digo, les tengo que meter rigor, caramba. Están viendo que ya queremos acabar y ustedes nomás no ayudan. Oh, nosotros, qué culpa. Las compañeras quizás andan metidas. Carambas. Todavía no, ya tuvieron clases, ¿no? De 8 a 10, 10 a 12. De 10 a 12, ¿no? Dios padre. Bueno, también. Y todavía les falta, ¿no? Una con la profa Julia, de 2 a 4. 4. Bueno, ya. ¿Qué materia llevan? Ay, ¿cuál era? Se me olvidó. Estoy bueno Dios para... mío, 4 semanas y no. No. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuál llevan? ¿Cuál llevan? Ahorita les digo, permítame. No. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marco. Hola, maestra. A ver, según yo... Según. Ah, Llevamos una... Es derecho de la propiedad notarial y la de usted. medicina legal, ¿qué pasó? Sí, oh, Ok. Bueno, ya está más relajado. ya. Ya van por menos. Bueno, no, les faltan 4 horas. Ni modos. Entre Bueno, comillas. a ver. Vamos iniciando porque ya quiero acabar trauma, porque si no, no vamos a acabar hasta la Sí, séptima sesión. Visualizaron, bueno, les mandé más bien la presentación a la plataforma precisamente de la anatomía. Si la visualizaron, quiero yo creer. qué bueno que es lo que cree. Sí, pues por eso digo, ya no doy nada por hecho. Sí la visualizaron, por lo menos. Sí, ahorita la abro, permíteme. Ok. En esa estaba básicamente, nosotros comenzamos a ver la anatomía general, vimos las posiciones y en la presentación estaba la anatomía, nosotros alcanzamos a ver la de cabeza, que era la de cráneo, la vimos en sus diferentes vistas sin ningún problema, ¿sí? Ahora, la que venía después era el complemento de la anatomía de cabeza, ¿no? Donde pueden ustedes ubicar la sien, la nuca, el hueso occipital, que ya platicamos de la sesión pasada. Bueno, ya sabemos dónde encontramos la coronilla, esas son regiones que manejamos mucho más. El parietal también ya lo vimos y la cima, que no hay mayor problema. Pero estoy probando mi cámara, pero pues voy avanzando porque si no, está complicado el asunto. Y posteriormente había una donde ya les manejaba toda la parte de la cara. ¿La visualizaron? Lupita, no te escucho. ¿Qué pasó, Lupita? No, disculpe, abogada. No era con nosotros. Bueno, bien. Bueno, en estas dos que tienen, de hecho pueden encontrar varias partes de la cara que nosotros ya habíamos comentado cuando vimos la cuestión de la cabeza y la cuestión de la cara. Yo les comenté, por eso les dejé la presentación para que ustedes pudieran ir avanzando y con toda la calma del mundo pudieran ir ubicando dentro de su anatomía corporal dónde se encontraba cada una de las partes. No hay manera, la verdad es que no hay manera de que nosotros desgraciadamente lo podamos visualizar de otra manera por la cuestión de que no nos estamos viendo de manera personal. Por eso les voy a pedir que si no la visualizaron, la vuelvan a visualizar para que vean sobre todo la anatomía que tenemos en la cabeza. Es una de las más importantes porque es una de las más complejas. Y obviamente cualquier lesión que se pueda dar, ustedes cuando la vean en algún tipo de dictamen puedan saber precisamente a qué parte corporal se refiere y no que al rato les diga, no, pues es que tiene una lesión en el hueso cigomático y que no tengamos ni idea de dónde se encuentra, ¿sí? Para eso básicamente es. También en esa misma parte de anatomía viene la parte de lo que es el esfenoides y lo que son los huesos etmoides. ¿Sí? También ahí nos maneja gran parte de los huesos que técnicamente nosotros tenemos. El etmoides es una de las partes más importantes y de hecho en la diapositiva que les envié vienen demarcadas cada una de las partes. De hecho, cuenta con la descripción de dónde nosotros le estamos visualizando. En el caso del etmoides es el que tienen precisamente en esta diapositiva.
Si se dan cuenta, la visibilidad que se le está dando es como si nosotros lo estuviéramos observando de frente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros lo vemos de frente, podemos percibir lo que es obviamente la cuestión de las masas laterales y lo que son las láminas, ¿sí? O sea, lo estamos viendo completamente así, por explicarlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, eso yo contaba con la parte porque por eso se las dejé para que ustedes lo fueran analizando uno por uno, porque si no, la realidad es que no avanzaríamos nunca. Ya la siguiente parte es la parte del cuello. En la parte del cuello viene la demarcación desde la parte del atlas, que es la parte que culmina con nuestro cerebro, o sea, donde culmina nuestro cerebro, inicia lo que es el atlas. El atlas es el primer hueso que nosotros tenemos del cuello. Posteriormente, de hecho, sí lo pueden percibir, tal vez el atlas no, el axis sí, es el hueso que tenemos, el primer hueso que tenemos dentro de nuestro cuello, y es el axis, ¿sí? Ahí, bueno, marca también la cuestión de la mandíbula, porque la mandíbula, si ustedes se ponen en una posición vertical, se podrán percatar que precisamente también constituye parte de nuestro cuello, viéndolo desde la parte de atrás o desde la parte lateral, ¿sí? El hueso hioides es lo que nosotros conocemos o lo que ustedes conocen más coloquialmente como la manzana de Adán, ¿sí? Recuerden que es un hueso mucho más demarcado o mucho más sobresaliente en la cuestión de los varones. Es parte de nuestra anatomía de acuerdo al sexo que se tenga. El cartílago es todo aquello que va a rodear parte de lo que es nuestro cuello o parte de lo que es nuestra tráquea. La clavícula, ustedes ya la marcan perfectamente. Y de ahí, la última que tenemos abajo del axis, de hecho, si se pueden dar cuenta, tenemos las cervicales. Acá las tienen. De hecho, acá la que nos marca es la séptima cervical. Ustedes, de hecho, si se tocan con mucho detenimiento, sí se pueden percatar precisamente de cada una de las cervicales. Sí las pueden tocar sin mayor problema, ¿sí? Bueno, eso por parte de la cuestión ósea, pero recuerden que la anatomía no solamente es la cuestión ósea, sino que también tenemos la cuestión muscular, ¿sí? Aquí les aparece, de hecho, si lo pueden visualizar, ya les aparece la presentación, ¿no? No nos Sí, vaya sí. a pasar lo de la vez pasada, que yo estuve hablando como media hora y resulta que ni la estaban viendo, pero bueno. Está la diapositiva 25, ¿no? Exactamente, es la diapositiva 25. Ahí, de hecho, ustedes me habían comentado que lo que se les hacía más sencillo, sobre todo tratándose de imágenes, es que ustedes la tuvieran aparte, no sé, en su teléfono y demás, y que la estuvieran visualizando conmigo. Obvio, también cuenta mucho la parte imaginativa. ¿Por qué? Porque pues ustedes tienen que ir visualizando en su propio cuerpo este tipo de cuestiones y es lo que nos ayuda mucho más. Bueno, de los músculos más importantes que constituyen la anatomía del cuerpo, pues obviamente es la cuestión de la laringe. De hecho, si se pueden dar cuenta, ya lo vimos desde la cuestión ósea, pero desde la cuestión muscular hay un músculo que es el que se contrae y que está dentro de la parte inferior de lo que consideramos como laringe, ¿sí? Igual van a encontrar un músculo que está arriba de la laringe y que es el músculo estiloioideo, ¿sí? Ese es el que encontramos acá. Ese no lo podemos claramente visualizar porque pues, se encuentra dentro de nuestro cuerpo. De ahí encontramos los escalenos. En los escalenos encontramos dos tipos de escalenos, lo que es un anterior y lo que es un medio. El anterior está más sobresalido y el medio está por eso se llama medio, porque está completamente en medio de la parte que constituye nuestro cuerpo. Sin embargo, también es un músculo. Tenemos el esternoideo, que precisamente es el que recubre nuestro esternón, ¿sí? Que por eso tampoco lo podemos propiamente visualizar. Del otro lado tenemos un músculo que es más conocido por todos nosotros porque la realidad es que cuando sufrimos de algún tipo de contractura o de algún tipo de molestia por estar precisamente mucho tiempo sentados o en su defecto mucho tiempo agachados, es el que marca acá, que es el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Que es lo que tenemos, de hecho, generalmente sufrimos mucho de esa parte de dolor, pero es un completo músculo que recubre toda la parte de nuestro cuello. Si se dan cuenta, abarca desde la cuestión de la laringe hasta antes de iniciar nuestro propio trapecio, que es lo que ya constituiría parte de lo que va a bajar a nuestra espalda, ¿sí?
Dice que es seccionado, claro, porque pues obviamente abarca todo esto y todo esto tiene músculos internos. Y el último pues es el trapecio, que es el que encontramos abajo, ya digamos que pegando propiamente a la espalda. En la cuestión del hombro nos maneja la propia cuestión ósea, porque acá nos maneja más bien la parte ósea que la parte muscular y tenemos dos tipos de visibilidades. De hecho, si se pueden ustedes observar, sobre todo esta, que es del lado lateral. Aquí encontramos básicamente la clavícula, o sea, lo que une nuestra propia situación del hombro con el cuello, que va a ser la clavícula. Vamos a encontrar el acromión. El acromión es muy importante porque si ese hueso se rompe es generalmente cuando tenemos las lesiones consideradas como fractura. Vamos a hablar un poquito de eso. Encontramos también ligamentos, encontramos tendones, que igual cuando se tienen desgarres por algún, no necesariamente una lesión, pero tal vez por algún tipo de movimiento muy brusco, es precisamente por eso, porque obviamente lo que nos estamos dañando es el tendón. Es más, muchas personas generalmente con la edad empiezan a sufrir de este desgaste de tendones por la propia segregación de sustancias y es cuando se tienen los malestares. Y digo las personas mayores porque generalmente son los que manifiestan este tipo de lesiones. Esta imagen es un poquito más visual, porque si se dan cuenta ahí lo estamos viendo desde una propia visión anterior, que quiere decir como si nos estuviéramos viendo el hombro de frente, ¿sí? Ahí, pues obviamente igual encuentran la bolsa, que es lo que ya vimos anteriormente, encuentran lo que es el acromión, la clavícula, que ya saben perfectamente que es este huesito que tenemos en la parte anterior de nuestro cuerpo, bajando del cuello. También tenemos tendones, que obviamente son estas ligaduras que se encuentran entre, o las uniones que se encuentran entre los huesos, y el hueso más largo, que en este caso constituye nuestro hombro, pues sería propiamente el húmero. Y la escápula, que se encuentra abajo, propiamente de la clavícula, ya en la parte que nosotros consideramos como pecho, ¿sí? La siguiente es la del tórax. Igual, si tuvieron la cuestión de analizar o de visualizar sus diapositivas, pudieron revisar que encuentran el primer hueso sería la clavícula. Propiamente van a encontrar los omóplatos, el externón, que es todo este hueso que baja propiamente después de la clavícula. Encuentran sus costillas, las costillas son completamente palpables y entre las costillas van a encontrar, o lo que va a ligar propiamente al externón y las costillas, van a ser algo que se llaman cartílagos costales. ¿Por qué se llaman costales? Porque están a los costados, precisamente. Y estos cartílagos pues, son precisamente los que ayudan a que se tenga esa movilidad o a que no se tenga esa rigidez. Igual menciono, con el paso del tiempo, estos cartílagos, estos ligamentos, estas uniones se van desgastando. Y ya las uniones ya no las obtenemos a raíz de los alimentos, sino que necesitamos ya productos farmacéuticos para poderlos de cierta manera evitar el desgaste, porque ya no se pueden regenerar como tal, ¿sí? Aquí el último huesito, ¿no? Si lo pueden ver, que concluye con el propio cuerpo del externón, es uno que se llama apéndice sifoides, ¿sí? Es igual, es completamente invisible para, por lo menos para la cuestión visual de nosotros, porque es completamente ósea. Y las costillas. Estas costillas que se encuentran acá, o sea, que son las últimas, se les conoce como costillas flotantes. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta, estas costillas flotantes ya son las últimas. De hecho, ya varias de ellas ya no tienen unión por medio de cartílagos a las demás costillas. Por eso se les llama costillas flotantes, ¿sí? Bueno. Aquí está la parte, de hecho está un poquito más visible. Se encuentra el manubrio, porque es lo que maneja propiamente el movimiento del externón. Se encuentra el cuerpo, los cartílagos que ya los vimos, la apófisis, las vértebras. Y antes de las costillas flotantes, si se dan cuenta, nos hace una división entre lo que son las costillas verdaderas y entre lo que son las costillas falsas. ¿Por qué la denominación de verdaderas y de falsas? Porque la realidad es que las últimas tres ya no tienen gran impacto en cuanto a la funcionalidad de nuestro organismo.
Por eso se le llaman falsas. Las otras se constituyen en nuestro cuerpo desde un principio y ayudan hasta el propio resguardo de los propios órganos, sobre todo cuando se tiene o se habla de una lesión. Bueno, ahí está. Esta es una vista ya no anterior, sino es una vista posterior, que quiere decir que lo estamos viendo como si estuviéramos de espaldas. Y obviamente ahí se ve la clavícula, como si la viéramos de atrás hacia adelante, y alcanzan a visualizar algunas otras partes, como las vértebras, las costillas, y hasta alcanzan a visualizar ahí la parte de donde se localizan los pulmones, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. ¿Me permiten? Denme un segundito, espérenme tantito. Ya, disculpen. Entonces, así es como más o menos lo vemos. La columna. Recuerden que en la columna, cuando vimos la parte del cuello, les enseñé dos huesos muy importantes. Uno sí se veía y el otro no. El primero es el atlas y el segundo es el axis, ¿sí? De hecho, se habla que son de las primeras vértebras que nosotros manejamos dentro de la columna vertebral. El atlas, así se le denomina C1, y el axis es el C2, que es la unión. De hecho, por eso, si se dan cuenta, este pico es la unión con este. Porque a este pico que tiene se le llama diente, es parte de la anatomía propia del atlas y del axis. Y posteriormente ya encuentran todo lo que es su columna. Este es muy importante que la chequen porque en el caso de la columna nos hace la división de las cervicales, las torácicas y las lumbares, también las sacras y las coxigias. Las cervicales son las que abarcan del C1 al C7. Recuerden que C1 es el atlas y el C2 es el axis. Ya la 3, 4, 5 y 6 y 7 ya son completamente las cervicales. Por eso cuando se habla de las lesiones, si se pueden percatar, si alguno de ustedes ha sufrido algún tipo de lesión de columna, les dicen más o menos de la lesión se encuentra en la C3, que quiere decir que se encuentra en la cervical 3. Las siguientes, entonces hablaríamos que las cervicales son 7, ¿sí? Eso sí, pónganle mucha atención, sobre todo para factor de su examen. Las siguientes se tiene que son las torácicas. ¿Sí? Aquí se maneja, tenemos 12 torácicas que va de la 1 a la 12, ¿sí? Las lumbares son menos, las lumbares solamente son 5, que va cuando se acaban las torácicas hasta el número 5. Las sacras también son 5, ¿sí? Y las coxigias es lo que coloquialmente se conoce como rabadilla, que es lo último, la colita propiamente, terminando las sacras, que es lo que generalmente nos lleva al huesito, que es el coxis, ¿sí? Pero su nombre correcto, más allá de coxis o rabadilla, pues es coxigias, ¿sí? Así se compone su columna. Aquí la podemos visualizar, esto nada más era para que pudieran visualizarlas de la parte de atrás, o sea, para que las pudieran ver y nada más. Bueno. El abdomen. En el caso del abdomen, si se dieron cuenta, lo que hace su diapositiva es dividirlo, pero dividirlo en regiones, ¿sí? Aquí es como si nosotros estuviéramos viendo el abdomen de frente. De hecho, acá si se dan cuenta, lo importante son las 3 divisiones que hace del abdomen, estas que están en medio, que es el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Todos los que han tenido algún tipo de problema gástrico nos pueden indicar la región de donde tenemos la lesión. Por eso cuando hablamos de tener algún tipo de dolor de estómago, pues obviamente nos tienen que decir, pero ¿en qué tipo de parte es? Si es la parte baja, la parte media o la parte alta, ¿sí? De ahí lo que tenemos son los hipocondrios. Acá los tienen, tenemos los vacíos, que acá lo tienen, y tenemos las fosas ilíacas. En el caso de las fosas ilíacas son estos huesos que se encuentran en la cadera, ¿sí? Y eso sería de las partes más importantes. ¿Por qué se hace así? Porque se divide en cuadrante, no hay otra situación. A ver, espérenme, es que estoy admitiendo porque creo que entran y salen. Bueno, esta es la misma figura, nada más que lo explica de acuerdo a los cuadrantes. Acá ya se hace la división de cuadrantes de acuerdo a la región que sea. En eso no hay tanto problema, pero es bueno que tengamos una visibilidad clara y de diferentes ángulos.
En el caso de las extremidades, bueno, aquí estamos hablando de la extremidad superior, ¿qué quiere decir? De la cuestión del brazo. Ya platicamos de estos tres, nos quedamos acá, que era el húmero. Espérenme tantito. Ah, sí, Alicia, con cuidado. Chécate, mira, hablando precisamente de dolores de estómago, ¿ven? De eso. Sí, Alicia, ¿te sientes? ¿Qué tienes, Alicia? Es que estaba bien en la clase anterior, pero ahorita es el dolorcito nada más. Te vas a ir de pinta, ¿qué? Sí, ¿verdad? Yo creo que- No, voy a tomar mi clase. No, voy a tomar la clase. Nada más, si salgo un segundito, salgo y entro, maestra, al baño sería. Sí, no te preocupes, Alicia. No Perdón, tienes que decirlo, Salí. Su cara de Eric, bueno. Es dolor de estómago. Mientras Digo, no te lleves Franca, de ¿qué tipo al quieres? baño. Ay, no. Bueno, ya en esta parte les decía, ya nos habíamos quedado en la parte del húmero, que es lo que nos divide en la cuestión entre el hombro y el codo. Posteriormente al codo tenemos diferentes huesos, ¿sí? El primero de ellos es el cúbito, ¿sí? De hecho, lo pueden apreciar también dentro de la parte de su brazo, por lo menos, tal vez no visualizarlo, pero pues por lo menos imaginar esa parte. Y el radio es la cuestión posterior, exactamente. Tenemos también la cuestión del carpio. El carpio es esta unión entre la parte baja del brazo, exactamente, y la cuestión de la muñeca. Ahí tenemos el hueso carpio. De ahí tenemos los huesos metacarpianos. Los huesos metacarpianos, exactamente, son esta parte baja de nuestros dedos. Y las laringes, pues es todo lo que culmina con nuestros dedos. Hasta nuestras uñas forman parte de esa situación. ¿Sale? Bueno. En el otro aquí tiene su anatomía del brazo, pero ya viéndolo desde una visión lateral. Vamos a pensar que tienen el lado derecho mostrándolo, así es como se vería. Y tienen exactamente las mismas partes, nada más que lo pueden visualizar de otra manera. ¿Sale? Por eso les puse varias para que pudieran visualizar de la que mejor pudieran comprenderlo. Aquí está, esta también es extremidad, pero ya no es una extremidad superior, es una extremidad inferior. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que estaríamos hablando de la anatomía ósea de nuestra pierna, ¿sí? Tenemos la cabeza femoral, que es lo que va a unir propiamente nuestra cuestión de cadera con nuestra cuestión de piernas. Tenemos la parte del femoral, que precisamente va a unir el fémur. Y tenemos los trocánter. En el caso de los trocánter son estos huesos laterales que se encuentran posteriores al fémur. El fémur, recuerden que es el hueso más grande que tenemos en las piernas. La rótula es el hueso con el que va a culminar nuestro fémur, que quiere decir la parte de la unión a la rodilla, ¿sí? De ahí tenemos la continuación, que sería la tibia, que es el otro hueso largo de nuestras piernas, pero ahí lo dividimos en dos. El más grueso es la tibia y el más delgado es el peroné, ¿sí? Tenemos el estiloides es lo que se encuentra como que en la parte del talón, lo que podemos obviamente buscar como unión al propio talón, y los huesos del pie. ¿Sale? Ya me voy a ir rápido porque ustedes ya lo vieron. Bueno, y acá básicamente lo que tenemos son los piecitos, ¿no? O sea, acá tienen su piecito. Lo que encuentran primero es el hueso del tarso, que es lo que une precisamente nuestro talón, por eso se llama tarso, hasta la parte media. La parte media hasta los dedos o hasta la mitad, el primer hueso del dedo es el metatarso. Y los últimos, que ya serían las otras dos divisiones de nuestros deditos de los pies, son las falanges, ¿sale? Igual que en las manos. Bueno, básicamente esa es la explicación que podemos hacer en cuestión visible y en cuestión imaginativa de lo que constituye la parte de nuestra anatomía corporal. Si se dieron cuenta, la anatomía corporal tiene más en la parte de visualizarse, en la cuestión de... A ver si ya... Ah, ya agarró, miren. Pero creo que se traba, ¿no? Les digo. ¿Se traba? ¿No?
A mí Bueno, sí un ahorita vemos, poquito. ya si se traba, pues ya ahorita checamos. Les decía, entonces esta parte es la cuestión de la anatomía, sobre todo es una anatomía ósea de nuestro cuerpo. Yo les decía, para que nosotros pudiéramos estudiar a fondo la realidad, lo que es la anatomía, vaya, nos tendríamos que aventar un año, ¿no? O sea, la realidad es que nosotros lo vemos no tanto desde la perspectiva médica, sino para poder entender las lesiones corporales si las llegamos a encontrar en un dictamen médico legal, ¿sí? Bueno, ahora, ¿quién se encarga del estudio de las lesiones? ¿Qué rama ustedes creen? Bueno, ya la tienen ahí. Dispositivo actual. Abogada, las diapositivas que estaba pasando hace un rato son las que subió a Pira, bueno, a Eva. Exactamente, sí, las diapositivas que les mostré fue las que les dejé la semana pasada para que obviamente estudiaran un poquito más de su anatomía y pues ya obviamente lo pudiéramos nada más visualizar acá de una manera pues más somera, un poquito más rápida. Sí, pero sí Ok, las tienen en abogada. EVA. Bueno, para la cuestión de estas lesiones, por eso era importante saber acerca de anatomía, porque hay una rama específica de la medicina que precisamente se encarga del propio estudio de este tipo de cuestiones y es propiamente la traumatología. La traumatología es aquella rama que se encarga del estudio de todas las alteraciones que se ocasionen por un agente externo, ¿sí? Se llama traumatología porque generalmente el agente que lo provoca es un agente traumático, que quiere decir algo que golpea y que como tal puede afectar las funcionalidades de los órganos o las funcionalidades de los tejidos. ¿Por qué? Porque lo que afecta es la propia continuidad, la situación, la forma, la estructura de nuestros órganos y de nuestros tejidos. ¿Qué quiere decir? Pues también de nuestros huesos. Si yo recibo un golpe muy fuerte en la pierna, muy probablemente sufra una fractura. ¿Por qué? Porque es un agente traumático que me va a afectar mi continuidad. Recuerden que la fractura es precisamente el rompimiento de un hueso. Entonces, tiene una continuidad. Con el golpe, ¿qué es lo que pasa? Pues ya no hay continuidad, se rompe y obviamente lo está alterando. De eso se encarga propiamente el estudio de la traumatología. En la traumatología lo que se estudia básicamente son las lesiones. ¿Y cómo se puede definir lo que es una lesión? Pues una lesión es cualquier tipo de daño o cualquier tipo de alteración, pero que tiene que dejar una huella material en nuestro cuerpo. Y todas ellas son producto de causas externas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de huella material, no quiere decir que todas las lesiones se vean, porque recuerden que tenemos lesiones internas, a órganos, a huesos, etcétera. No todas dejan una propia visibilidad, pero sin en cambio sí está la huella material, que mediante una muestra, una radiografía, una tomografía, se va a poder visualizar. Abajo tienen otra definición de lesión que nos maneja como cualquier daño intencional o no intencional que se da al cuerpo por precisamente tener una exposición a cualquier tipo de energía. Puede ser energía térmica, energía mecánica, como es el caso de los golpes, energía eléctrica, energía química, cualquiera de ellas, ¿sí? O en su defecto porque se encuentra ausente el calor o el oxígeno, que en el caso que nosotros vamos a ver más adelante sería la asfixiología. En una asfixiología se va a producir una lesión. ¿Por qué? Porque hay una ausencia precisamente de oxígeno y eso como tal constituye una lesión. Y obviamente pues va a llevar a una cuestión de algún tipo de daño corporal o algún tipo de daño de carácter psíquico. Este daño puede ser temporal o este daño puede ser permanente. Y también cabe mencionar, puede ser fatal o no lo puede ser. Eso es lo de menos. Bueno, en esta parte tenemos una cuestión de los agentes vulnerantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las lesiones se ocasionan por agentes vulnerantes. ¿Qué es un agente vulnerante? Y lo tienen ahí en la presentación. Son cualquier tipo de objeto que sea capaz de provocar un daño, ¿sí? Cualquiera, el que ustedes quieran y manden, eso es lo de menos.
Ahorita vamos a platicar precisamente de cuáles son los agentes vulnerantes. En el caso, aquí sí les voy a pedir que si van a tomar notas, sí la tomen por una razón muy importante, porque esta presentación es de criminalística. Entonces, realmente no les voy a mandar la presentación porque van a encontrar un montón de diapositivas que nada tienen que ver con la propia materia, solamente sirven ciertas cuestiones. Entonces, la realidad es que no, esa la di en otra institución para empezar. Y entonces, si van a tomar nota, no hay ningún problema, me avisan y se las voy dejando. Los agentes vulnerantes se clasifican, tienen una clasificación importante, porque todos aquellos van a ocasionar lesiones. Tenemos agentes mecánicos, agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos, ¿sí? Bueno. Los más complejos, o bueno, no los más complejos, pero sí por lo menos los que abordan más la cuestión de que es más visible que lo encontremos en la práctica, son precisamente los agentes mecánicos, ¿sí? En el caso de los agentes mecánicos, ellos van a producir diferentes tipos de lesiones, ¿sale? ¿Qué tipo de lesiones puede producir un agente mecánico? Una de las primeras son las lesiones contundentes, ¿sí? En las lesiones contundentes podemos encontrar varias, ¿sí? Podemos encontrar que un elemento contundente nos pueda provocar una equimosis, que ya platicamos de ellas. Las equimosis son esto que conocemos como moretones o que conocemos como moretes. Si yo llego y con el puño le pego en el brazo a Eric, por ejemplo, muy probablemente se le quede una coloración morada, pues eso es una equimosis y eso es una lesión que le produje por un agente mecánico. ¿Cuál fue el agente mecánico? Pues mi puño, y es contundente. Bueno, tenemos también otra lesión que provocan estos agentes mecánicos en cuanto a las lesiones contundentes, que son los hematomas. También ya comentamos de ellos la sesión pasada. Los hematomas son lo que nosotros conocemos como chipotes, ¿sí? Esta sobresaliente de la piel que se puede visualizar. Si una persona sufre un traumatismo, vamos a pensar una caída, vamos a pensar en un niño, ¿no? Sufre una caída, tal vez no tan grave, ¿qué es lo que le pasa? Lo primero que le sale, pues es un hematoma y se les percata la bolita o este chipote que se les puede percibir sobresaliente de la piel. También se les puede dar heridas contusas. Acá preguntamos, ¿para ustedes qué es una herida contusa? ¿O han llegado a escuchar de las heridas contusas? ¿No? Bueno, en el caso de la herida contusa tiene una característica, que esas heridas contusas se da cuando la piel pierde su continuidad, ¿sí? O sea, pierde su continuidad. Estas generalmente se producen cuando se trata de un objeto romo. Los objetos romos son aquellos que no son cortantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo les pregunto, pues, ¿cuál puede ser un objeto romo? Un martillo. ¿Por qué un martillo? Porque si se dan cuenta la forma no tiene un filo, ni tiene un pico, ni tiene una punta, sino que su estructura es completamente chata, para que me entiendan. Esa es la parte de romo, ¿sale? Y esas son las heridas contusas. Un golpe con un martillo, pues eso provocaría. Muy probablemente se vea, o sea, se vea la cuestión, pero no solamente se va a ver un hematoma y una equimosis, sino se va a ver la discontinuidad de la piel. Bueno. Otra de las lesiones contundentes que se producen por un agente mecánico son las fracturas. Las fracturas básicamente las podemos definir como esta pérdida de continuidad, pero esta pérdida de continuidad no se da en la piel como en las contusas, sino se da en el hueso, lo que ya les decía hace rato. Imagínense su hueso, un golpe, una caída o cualquier cosa, ¿qué es lo que provoca? El rompimiento completo del hueso, ¿sale? Y la última, que son la cuestión de las contusiones profundas. ¿Qué será una contusión? Que son muy comunes. Y esas sí las hemos escuchado. ¿Un golpe? Un golpe. Sí, las contusiones tienen que ver con la parte de golpes, pero la realidad es que para tener una contusión profunda, el golpe tuvo que haber sido dado con una violencia muy fuerte y el objeto que lo provocó tiene que ser un objeto
con el que se golpea de manera elevada, ¿sí? Dime, bat? Ali. ¿Puede ser un bat? Puede ser un bat, claro. Sí, de hecho, para allá la contusión profunda, bueno, ya dependerá mucho de la cuestión de la fuerza, de la cuestión de la velocidad, de cuestión de otros factores para que se pueda provocar precisamente esa parte, ¿sí? Acá en las contusiones profundas se puede lesionar músculo, tejido, hueso. Es más, dependiendo la parte del cuerpo, sí se puede ocasionar un daño a órganos. Eso también es muy importante remarcarlo. Ahora, en el caso de esta cuestión mecánica, no necesariamente hablamos de una cuestión de violencia provocada. Puede ser hasta en un accidente. Muchas personas que sufren algún atropellamiento, imagínense la velocidad y el peso y demás de un vehículo en un cuerpo humano. Pues la realidad es que por supuesto que va a tener algún tipo de contusión profunda, que no solamente daña hueso como en la fractura, puede dañar hasta un órgano, ¿sale? Un choque de la misma manera. ¿Tiene que ser con un objeto elevado? Claro. Okay. Por eso les decía, sí se puede con la parte hasta de los vehículos, ¿no? O sea, suele pasar y se ve con mucha facilidad las lesiones o las contusiones profundas. Dentro de estas mismas lesiones que se producen por agentes mecánicos, aparte de las contundentes, están las que se provocan por armas blancas, ¿sí? Cuando hablamos de una arma blanca, encontramos diferentes tipos de mecanismos, porque aquí vamos a encontrar heridas punzantes, cortantes, punzocortantes, punzocontundentes y cortocontundentes, ¿vale? Los nombres son lo enredado, pero ahorita vamos viendo así como algún ejemplo. En el caso de las heridas punzantes, por eso se llaman punzantes, porque son aquellas que se producen con instrumentos que tienen punta. Ejemplo, un picayelo. De hecho, en las heridas, o sea, si han visto alguna persona, sobre todo eso se ve en las riñas. En las riñas tienden mucho a utilizar herramientas con puntas y se pueden apreciar. De hecho, si una persona llega a morir por una herida punzante, de hecho es bien complicado porque luego literalmente solo se ve el hoyito de la punta. Entonces sí es como de más cuidado para poderlas analizar. En el caso de las heridas cortantes, son aquellas que se producen por objetos que tienen filo. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? ¿Un cuchillo? Claro, un cuchillo, una navaja, una lámina. Una hacha. ¿Mande? Una hacha. También, bueno, ahorita vamos a ver un poquito esa parte, porque ahí viene una de las problemáticas. De ahí tenemos la cuestión de las heridas punzocortantes. Las punzocortantes son aquellas que tienen, o más bien que se hacen con elementos o con instrumentos que tienen filo y que tienen punta. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál se les viene a la cabeza? Una que tenga filo, pero que también tenga punta. ¿Un picayelo? ¿Un puñal? Los picayelos van más como en la parte de los punzantes. ¿Un puñal? Un puñal. ¿Punta y filo? Sí, uno que tenga punto y filo. De hecho, estas son un poquito más, más complejas porque... Dime. ¿Mande? ¿Las tijeras? Las tijeras podría ser, tienen punta y tienen filo. Las tijeras serían el primordial en los punzocortantes que pueden utilizar, de hecho, y las heridas, a ver, déjenme ahorita, vi por ahí una imagen, a ver si ahorita la encuentro. El cuchillo también. El cuchillo también tiene punta y filo. También tiene punta y filo. Ahí ya tendríamos que analizar el tipo de cuchillo y el tipo de corte, porque no todos los cuchillos tienen punta. Pónganse ustedes a imaginar los cuchillos que tienen en casa. Hay unos que son muy filosos, pero no tienen punta. Entonces, si nosotros vemos una cola de ratón, que es generalmente lo que se ve, vamos a platicar, a ver si nos da tiempo más adelante. En el caso de la cola de ratón se ve. Si es obviamente una herida que se provocó y se ve la línea,
pues sería una herida muy probablemente cortante, pero si vemos que está el hueco y que aparte está Una raspado, navaja. herida punzocortante. ¿Mande? Una navaja. Una navaja, exactamente, volveríamos a lo mismo, tendríamos la parte que tiene filo y que tiene punta. Hay unas que sí tienen punta. Si hablamos de una de estas navajitas como para rasurar, esas serían completamente cortantes. ¿Por qué? Porque no tienen punta. ¿Sí? Entonces ya Pero los sería como puñales, cuestión. ¿Mande? los puñales sí tienen filo y Los tienen punta, puñales maestra. tienen filo, tienen punta. Les digo, ¿El ya sería cúter cuestión. también entraría ahí, Miss? El cúter, sí, el cúter, porque el cúter sí tiene punta y sí tiene filo. También sería otros por excelencia de los punzocortantes. Ahora, las heridas punzocontundentes. En el caso de las heridas punzocontundentes, tienen que ver con la parte de heridas que se provocan por elementos que tienen punta, pero que tienen acá se cortó, pero es que tienen gran fuerza. ¿Cuál podría ser? Y tienen punta. Un desarmador. No, porque no tiene gran fuerza. O sea, el peso propio no Tiene que es tener mucho. como tal. ¿Cuál podría ser? Una barreta. Podría ser una hoz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son elementos completamente pesados, o sea que por sí solo, aunque la persona que lesione no tenga mucha fuerza, pero con el simple hecho de la fuerza del objeto, ya provocaría una cuestión de qué? Pues obviamente de lesión, ¿sí? Ahora, la última sería las heridas cortocontundentes. En el caso de las cortocontundentes son aquellas que tienen como tal una parte de filo, pero que también tienen gran peso. Generalmente estos objetos pueden ser de carácter liso, pueden ser de carácter áspero, pueden ser blandos o pueden ser duros. Su compañera hace rato mencionó uno. Alicia, creo que fue Alicia. Una hacha, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es pesado, porque tiene una cuestión de peso, de impacto, pero también tiene una cuestión de ¿qué? Pues de láminas filosas, ¿no? ¿Sí? Pero ahí sería herida corto contundente. Corto, contundente, sí. Porque obviamente tiene filo, pero también tiene fuerza el propio elemento. A comparación, vamos a pensar, a comparación de una navajita de rasurar. Sí, si ustedes, vaya, y se ha visto en el caso, por ejemplo, de suicidio, con una herida cortante, adiós, sin mayor problema, pero nada más te cortas y obviamente te mueres por una cuestión porque te estás desangrando, la pérdida de sangre. Pero en el caso de una herida con hacha o con machete, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión de corte, pero también hay una cuestión de fuerza y obviamente las lesiones pues, son mucho más traumáticas. Traumáticas en cuestión de traumatismo, no en cuestión de impacto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, sí, ya sabemos que esto se ve hasta la sesión número 8, examen a las 1 de la tarde o 12, ahí veremos el problema. Entonces estas diapositivas no nos las va a pasar. No, esas no, por eso les digo que si gustan copiar algo, lo pongan. Está bien. O tómenle foto, ¿no? Pues creo que es la dinámica más sencilla de hacer. Dice Jos, está bien, ¿puedo volver a poner la primera? No, es que lo que pasa es que yo ya me voy, bueno, ya voy a salir de la clase, me van a faltar las demás. Si nos da chance de tomar la foto, maestra, la tomamos. Pues adelante. ¿Me Pero las sería pasas esa y ahí? las otras 12 atrás, ¿no? Van No tres en sé. total. Van Tres. Por eso le dije de esa y otras 2. ¿Las van subiendo al grupo? No. Ah, sí. Se ve esa hermandad. Perdón, Claro pensé que que sí. había preguntado que si las vamos subiendo. Dije, no, bueno, pero sí las subiremos. Yo las subo ahorita si quieres. Ok, ahí, agentes vulnerantes, vamos. Sí, Ya. porque les digo que ya hoy tengo que acabar trauma. Ahí está la siguiente, Ay, eso casi no se ve. que son los contundentes.
Eso yo los transcribí. ¿Los quieren? Se los paso. Órale, va. Creo que yo también. Agentes contundentes. 3, 4, 5. Sí, pues es que nada más me van dando el avión y a verdad, se pasan. No es cierto, yo hice captura de pantalla. Mira, aquí están. Ahí está. Pero de todos modos, por si se me fue algo, Sí, claro. como refuerzo. Dirían, más vale una leve tinta que una excelente y brillante memoria, así que sí. Espérenme. Me falta la J. ¿Te falta la J? ¿Cuál J? Jota. Ah, la G. Yo dije, "Ah, caray". Yo también dije, ¿dónde está la J? Sí, yo también dije, "Ah, caray". Dije algo, ¿no? Les expliqué qué pasó. Más triste. Están viendo que está espantada porque luego pone otra diapositiva y la vuelven a espantar. Media hora después, pues no, ni la estamos viendo. Ah, qué bueno. Y yo explicándole lo de la otra diapositiva. De la otra diapositiva, yo, miren. Ya, abogada. Gracias. ¿Ya? Perfecto. Gracias, A ver, abogada. aquí está la última, la de armas blancas. Gracias. Y yo les dije que era bien complicado trauma. Pesado, sobre todo para nosotros que, pues vaya, nuestro perfil es la abogacía, pues digo, sí, enfrentarnos a términos de ya cuestión médica, pues sí se nos complica el asunto, es lógico. Bueno, ahora recuerden que hablábamos no solamente de agentes mecánicos, también hablábamos de lesiones que producían otro tipo de agentes. Ya vimos los mecánicos en sus dos clasificaciones y ahora vamos a ver las lesiones que son producidas por agentes físicos. O sea, no solamente las lesiones se ven desde la cuestión mecánica, sino también se tienen que meter con la cuestión física, química, etcétera. En el caso de las lesiones producidas por agentes físicos, tenemos diferentes. Las primeras de ellas son las que se provocan con calor húmedo, ¿sí? Las que generalmente se provocan por calor húmedo, las primeras son las que se provocan por vapor de agua. En el caso de las quemaduras que se dan por este tipo de calor, nos provocan diferentes tipos de sintomatologías o diferentes cuestiones traumáticas o lesiones. Nos pueden provocar quemaduras de primer y segundo grado y nos provocan enrojecimiento y ampollas, ¿sí? Digo, no que alguien, no les puedo decir, alguien ha tenido la oportunidad, ojalá y no. Pero si han visualizado, por ejemplo, está el agua hirviendo y por alguna razón se vacían, eso es lo primero que van a tener. La cuestión de enrojecimiento en el momento, van a comenzar a salir ampollas y si obviamente se da una cuestión futura, pueden llegar hasta quemaduras de segundo grado, ¿sí? Bueno, otras de las provocadas por agentes físicos, aparte de por calor húmedo, son las que se dan por líquidos que se encuentran en estado de ebullición. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente hirviendo, ya en una cuestión muy extrema, pero que ya son sustancias no solamente provocadas por calor, sino por sustancias externas. ¿Como cuál? Como el aceite. Lo mismo. Imagínense el calor que provoca un aceite hirviendo. Esas no solamente van a provocar enrojecimiento, ampollas, sino que también van a provocar necrosis. La necrosis ya es cuando se carcome propiamente la piel, ¿sí? Las quemaduras que se provocan en este tipo de líquidos son quemaduras de primero, de segundo y de tercer grado en cuestiones muy extremas, ¿sí? Digo, traté de no hacer esto tan gráfico porque si no va a salir muy complicada la situación, pero la realidad es que las quemaduras de primero, segundo y tercer grado son imágenes un poquito complejas y delicadas, sobre todo por la cuestión, pues, obviamente, de las personas. Ahora, tenemos también las que se provocan por calor seco, porque no todas son por calor húmedo. Las que se conocen como quemaduras que se dan por calor seco son aquellas cuando se expone a fuego directo. Puede ser a fuego directo, puede ser objetos muy calientes o puede ser a electricidad. De hecho, acá lo tienen, A, B y C. En el caso del fuego directo, pues obviamente lo hemos visto en incendios, por mencionar alguno, pues se dan quemaduras de los 4 grados. Puede ser desde primer grado hasta cuarto grado. Claramente nos va a provocar, si estamos hablando de primero y segundo grado, nos va a provocar enrojecimiento y ampollas. Si son de tercer grado, también nos van a provocar necrosis.
Pero si llegan a ser quemaduras de 4º grado, se puede llegar hasta el límite de la carbonización. ¿Sí? Las siguientes, que son las de objetos calientes, esas también nos pueden provocar quemaduras de los 4 grados. La única diferencia en este tipo de cuestiones es la temporalidad que se está exponiendo el cuerpo a este tipo de objetos. Si yo nada más toco la olla hirviendo o la plancha caliente, pues muy probablemente sea de 1er grado. Pero si se queda la piel en este tipo de objetos calientes, pues obviamente ya se hablaría de quemaduras más graves. Y la última, la de electricidad. La de electricidad también provoca, se considera que es una cuestión de calor seco, ¿sí? En la electricidad también se pueden provocar cualquiera de ellas, sobre todo las 3 primeras, quemaduras de 1º, 2º y 3er grado. Lo que hace las quemaduras con electricidad es que las heridas generalmente son internas. Y eso se ha visto mucho en los casos de descargas. De descargas. Hay muchas lesiones que no se aprecian a simple vista y sin en cambio cuando se hacen obviamente las debidas diligencias se constata la afectación no solamente de piel, que es como lo podemos ver en la cuestión del fuego directo, sino que esta se empieza a ver de piel, de músculo, hasta la cuestión de órganos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Conste. Sí, yo tengo una. ¿Sí me van a pasar las diapositivas siguientes? Sí. Gracias, Eli, gracias, gracias. Nada más estaban pasando. bromeando, ya sabes que sí. Ya voy, pues. Ya te las estuve pasando, yo sí te las sigo pasando. Las sigo Gracias, poniendo en el Ali. grupo. Miren, Dale, Ali. qué bonita es la solidaridad entre colegas, qué bueno. Bueno, está bien. Entonces, ya que vimos la cuestión de los elementos físicos, tenemos la cuestión de los químicos. En los químicos vamos a tratar de no meternos tanto porque la realidad es que es bien complejo. Si la cuestión de trauma y demás es compleja, pues obviamente imagínense meterse con otra rama del conocimiento muy compleja, como lo es la química. En el caso de los químicos, los agentes que pueden provocar este tipo de lesiones pueden ser las sustancias corrosivas. Cuando nosotros hablamos de las sustancias corrosivas, claramente nos estaríamos refiriendo a 2 partes importantes, que serían los ácidos y que serían los alcalinos. ¿Cuáles son los ácidos y cuáles son los alcalinos? Digo, ¿recuerdan un poquito de química de hace muchos años? No. No, ¿para qué, verdad? Dijeron, ay, nunca, abogacía, ¿para qué me va a servir? Los más jóvenes son Pao y yo, entonces son los que estarían más cercanos. Sí, ¿verdad? Sí, sí es cierto, pero Joss ya se fue. Problemática primera. Y Pau no entró, entonces está como complicado el asunto. Se supone dentro de esta cuestión, ¿por qué se maneja los corrosivos como la cuestión de los ácidos como número 1? Porque técnicamente son los que contienen una cuestión de concentración más fuerte, ¿sí? Y por eso, pues obviamente se tiene que ver de esa manera. Ahora, los corrosivos, si algo podemos decir de manera general, es que estos pueden precisamente destruir la piel. Y no solamente la piel, recordemos que tenemos capas grasas posteriores o que vienen por debajo de la propia piel, que son las grasas. Pues precisamente las grasas también son completamente, ¿cómo les puedo decir?, traspasadas por las propias sustancias corrosivas, como son los ácidos y como son los alcalinos. Lo hemos visto, la realidad es que desgraciadamente tenemos diferentes clases de los mismos y en últimas fechas hemos visto esto como un provocador de lesión muy frecuente. Las personas, sobre todo las mujeres que han sufrido las quemaduras por la cuestión de vertirlos en ácido. Es más, saben que es una de las técnicas magnánimas utilizadas por el crimen organizado para la desaparición no solamente de evidencia general, sino hasta de cuerpos humanos. La realidad es que destruye todo, destruye hasta el hueso.
Ya no solamente hablamos de la piel, la grasa y el músculo, sino que son capaces, dependiendo la cantidad y dependiendo el tipo de base que se utilice, de ácido o de alcalino, para poder penetrar los huesos, ¿sí? Acá les decía, no nos vamos a meter tanto para que no tengamos tanta situación. También tenemos dentro de la cuestión química, de los que provocan lesiones químicas, a los productos farmacológicos. Cuando hablamos de los farmacológicos, tenemos una gama muy grande de los mismos. Podemos encontrar desde la cuestión del alcohol, el alcohol etílico específicamente, porque puede corroer la piel, pero también tenemos barbitúricos, tenemos también benzodiazepinas, tenemos la cocaína misma, los gases anestésicos y los opiáceos. Todos estos pueden provocar lesiones. Puede decir, a ver, si yo me echo alcohol aquí en la piel, pues no creo que me haga mucho, al contrario, ¿no? Es un antiséptico. Sin embargo, si todos esos son vertidos internamente, pues díganme la cantidad de daño que provocan. Todos estos, ¿sale? A ver. Acá tienen más o menos una cuestión de las heridas, de cómo se ven las heridas en el cuerpo humano en el caso de las lesiones por arma blanca. Es una cuestión ejemplificativa. Las punzantes, lo que yo les comentaba hace rato. Si es una herida con un picayelo, ya vieron la lesión que deja. La realidad es que la lesión es difícil de encontrar. Yo tuve la situación, digo, no sé si llamarla oportunidad, pero bueno, profesionalmente sí es una oportunidad, ¿no? Indistintamente de la situación. De persona que estaba en necropsia por técnicamente haber tenido un accidente que le había provocado un daño cráneoencefálico y que por eso había fallecido. Sin embargo, cuando empiezan a hacer las diligencias y empieza el médico forense a hacer la necropsia, se empieza a percatar que en la parte baja, ¿qué será? Sí, era en la parte baja. Digamos que la parte abdominal encuentra una punzación y esta punzación tenía centímetros, o sea, la realidad es que no era muy visible a simple vista. Cuando empiezan, se ve, obviamente en la cuestión externa, cuando empiezan a hacer las debidas aperturas, vamos a ver más adelante lo que es la parte de la necropsia, cuando empiezan a hacer las diligencias de cómo se hacen las aperturas, ven que precisamente esta lesión no fue una lesión superficial, sino que esta lesión había provocado un daño en diferentes órganos. Y obviamente la lesión específicamente había sido de pulmón, sí creo que fue de pulmón o de riñón, no recuerdo bien, y precisamente se ve la perforación. De hecho, cuando hacen la extracción de los órganos, se ve el huequito, vamos a decirlo de manera coloquial, precisamente en el órgano. Y con eso se dan cuenta que sí, el daño cráneoencefálico sí había tenido que ver, pero la realidad es que no. El señor, ya empieza la investigación, el varón había tenido una riña y en la riña le dan una herida o le provocan una herida punzante. La persona obviamente dentro del malestar, el dolor y todo, queriendo pedir auxilio, pasa precisamente, pasa corriendo una avenida y lo atropellan. Pero realmente cuando se empieza a hacer el cronodiagnóstico se dan cuenta que la lesión que había provocado su muerte no era el daño provocado por el vehículo en la cuestión de la cabeza, sino que era la lesión que tenía su órgano por esta arma punzante. Entonces imagínense, no son muy visibles. Las cortantes, que nosotros ya hablamos cuáles son las cortantes, acá tienen la situación, esto es lo que deja. Así se ve una herida cortante. Lo que decían, posiblemente con una navaja, así se ve, si solamente se hace con el puro filo. ¿Sí? Si se hace con la punta y con el filo, se ve de esta manera. Aquí está. ¿Qué quiere decir? Que acá se incrustó la punta y se jaló y se hizo el corte. Y ahí se ve el punzocortante. Las que son más escandalosas o por lo menos son más visibles a la cuestión de la vista son las cortocontundentes y las punzocontundentes. ¿Por qué? Porque en el caso de las cortocontundentes se ve la magnitud no solamente del golpe, no solamente de la herida o del corte, sino se ve la herida del golpe, porque obviamente es una cuestión de peso y como se pueden dar cuenta, las heridas son más profundas y son más amplias, ¿sí? Ahora,
En el caso de las punzocontundentes, que son aquellas que ya dijimos que tenía peso y que tenía también un poder de penetración, pues ya se van dando una cuestión profunda. Aquí tenemos la profundidad. Generalmente esas no tienen, sí tienen de cierta manera filo, pero no lo tienen tanto. Lo que más tienen son la punta y la fuerza. Por tanto, lo que hacen es que van separando las fibras, pero no las cortan, a comparación de los cortantes. Por eso se ve de esta manera. Bueno, este igual es como una especie para que lo podamos ver ya en las capas internas de la piel y se ven así, los punzantes que son puntiagudos, lo que yo les decía, pues obviamente al hacer el análisis, pues si se dan cuenta se va aperturando y se va viendo la profundidad de la herida. En las que son contuso cortantes, ¿qué es lo que pasa con estas? Que se da por este impacto de cierta manera violento. Los bordes que nosotros podemos aplicar o que podemos visualizar acá son irregulares. ¿Por qué? De hecho, esas lo que se dan es que son heridas muy escandalosas a comparación de las punzantes. ¿Por qué muy escandalosas? Porque como se atañe o se hieren tejidos internos de la piel, pues es lo que hace la brotación propiamente de la sangre, ¿sí? Y de hecho se habla de estas cicatrices. En esta parte, por eso se dice que hay que tener mucho cuidado con la cicatrización, porque aparentemente nosotros podemos visualizar que la herida está cicatrizando por fuera. Sin embargo, no sabemos si la herida ya está cicatrizada por dentro, porque con estos bordes irregulares, la realidad es que a simple vista no se puede completamente visualizar. Y las últimas que son la laceración generalmente se provoca cuando se tiene una herramienta que tenga dientes o que tenga bordes. Estos bordes deben de tener como piquitos o como cuestión dentada. Por mencionar algunos, aquí lo tienen. Los serruchos sería uno de los ejemplos que nosotros podemos manejar mejor. ¿Qué hacen este tipo de instrumentos o este tipo de herramientas? Lo que hacen es que provocan un desgarramiento. Pues claro, de hecho se ha visto en los cuerpos que son cercenados o en los cuerpos que son destruidos o desmembrados de esta manera. ¿Qué es lo que se ve? Pues los bordes completamente se ven irregulares. Y esto pues obviamente se tiene que dar con una cuestión violenta, porque yo no puedo romper un hueso o no puedo cortar un hueso solamente así. Tengo que tener un impacto primero y posteriormente comenzar a desgarrar, que es lo que se ha visto en los cuerpos que generalmente son desmembrados, ¿sí? En el caso de la laceración obviamente es de un tratamiento o una cuestión de curación mucho más elevada. ¿Por qué? Porque al traspasar tantas capas de nuestro cuerpo, pues obviamente lo que se hace es que la recuperación sea más lenta. Y muchas de ellas, si no se concluye propiamente con el fin primario, pues ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues muchas de ellas sí requieren puntos de sutura y requieren mucho tiempo para sanar. Es más, de hecho, muchos de ellos requieren no solamente atención médica, sino atención terapéutica. ¿Por qué? Porque ellos, muchos de ellos lo que hacen es afectar la propia movilidad de diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Hablábamos, yo les comentaba hace un rato, hablábamos de las propias quemaduras, las quemaduras que se daban por diferentes tipos de agentes, ¿no? Hablábamos del calor seco, hablábamos del calor húmedo, etcétera. En este caso, lo que se maneja dentro de las quemaduras es que la piel es uno de los órganos, todos sabemos que la piel constituye un órgano, y se dice que es el mayor órgano de nuestro cuerpo, tanto del cuerpo humano, pero también del cuerpo animal. El espesor y las medidas, bueno, son dependiendo en cuanto a la capacidad corporal que tengamos nosotros. Se dice que el peso de la piel aproximadamente o indistintamente de nuestra estatura y complexión es de aproximadamente 5 kilos. ¿Cuál es la función primaria o la cuestión propia de la piel? Pues básicamente lo que hace pues es una protección o es una barrera que lo que hace es podernos proteger del medio que nos rodea, dígase lo que ustedes quieran. También lo que hace pues es ayudar a que se mantengan como tal nuestras estructuras corporales de manera íntegra, ¿sí?
Ahora, este mismo sistema lo que hace es que nos ayuda a comunicarnos con nuestro entorno. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente si yo empiezo a ver, a tener como que alguna sensación de frío, pues obviamente quien lo percata primero, pues es la piel, me lo avisa a mí y yo pues obviamente concurro a buscar las medidas o las herramientas para poder aislar este frío precisamente, ¿sí? Bueno. En esta parte de la cuestión de las quemaduras y de la piel, pues recordemos que los encargados del estudio de la misma no vamos a irnos a la parte de la dermatología, porque ellos básicamente lo que se encargan es una cuestión tanto estética como funcional, pero en sí las partes internas que se encargan propiamente del estudio, lo estudia la biología, porque la biología es la que nos dice las demás capas de afectación. En este caso, todos tenemos 3 capas, ¿sí? Estas 3 capas van desde la superficie a la profundidad. La capa más superficial que tenemos nosotros es la epidermis, ¿sí? Posteriormente tenemos la dermis y la capa más interna que tenemos es la hipodermis. Acá lo pueden ustedes corroborar, es un trozo y lo pueden checar. La epidermis, si se dan cuenta, es una capa sumamente delgada. Posteriormente tenemos la capa más gruesa, que sería la dermis, y la otra que es en un espacio regular sería la hipodermis. De hecho, si se dan cuenta, la hipodermis ya protege o ya une las últimas capas de los vasos sanguíneos. Y bueno, ya todo lo que tiene que ver con el folículo piloso, pues obviamente se encuentra dentro de la dermis. El folículo piloso es lo que hace que emerjan las vellosidades de nuestro cuerpo o de nuestra propia piel. ¿Qué pasa con las quemaduras? Hace rato hablamos un poco de las quemaduras de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Las de primer grado es importante por eso distinguir las capas, porque las de primer grado lo único que hacen es quemar o afectar la primera capa de la piel, que en este caso sería la epidermis. Por eso las quemaduras de primer grado las pueden encontrar con nombres obviamente científicos como eritema o como quemaduras epidérmicas, ¿sí? Este tipo de quemaduras todos somos susceptibles a la misma. ¿Qué quiere decir? Es más, si yo me expongo de una manera muy prolongada al sol, voy a tener una quemadura de primer grado. Es más, si yo por alguna razón toco la plancha o si por alguna razón toco una olla con líquido caliente, sería una quemadura de primer grado, para que nos demos más o menos la noción. ¿Cuáles son los signos clínicos? Ya lo platicamos. Quemaduras de primer grado nos provocan obviamente ampollas, nos provocan enrojecimiento, nos provocan claramente dolor porque se tiene una sensibilidad pues un poquito mayor. Y también se puede provocar algún tipo de descamación. Eso ya dependerá del tipo de piel de cada persona. Acá tenemos una imagen. Así se ve una quemadura de primer grado. Todos en algún momento la hemos llegado a tener. Ahí se ve hasta una leve ampolla. Si la pueden apreciar, ahí se ve. Las de segundo grado tenemos una división de quemaduras de segundo grado. Tenemos las superficiales y tenemos las profundas. En el caso de las superficiales, afectan la primera capa y parte de la segunda capa, que sería la dermis. En este caso no se provoca ninguna lesión en glándulas ni nada. Lo que se da acá es dolor, es flictena y es una ampolla. Los flictenas son las ampollas. Y en las profundas, acá sí, acá lo que se daña son las capas o la capa media y ya se empiezan a dañar las glándulas, tanto la de sudor como la glándula que protege nuestra grasa corporal. Acá puede haber pérdida de piel, sí. Carbonización es muy raro, muy, muy, muy raro. Acá tenemos un flictema. Esta es una quemadura de segundo grado. Y este es un flictema, es una ampolla, si se dan cuenta ya es más grave, ya es más grande, ya no solamente se encuentra en la primera capa, porque si se dan cuenta, hasta la coloración dice que pues se está quemando también o se quemó las glándulas que protegen la grasita, por eso la grasita comienza a salir.
Las quemaduras de tercer grado son las que ya queman todo el espesor de la piel, que quiere decir que ya también penetra los nervios y penetra los propios vasos sanguíneos. En este caso ya se destruyen los folículos, que eran los que les comentaba hace rato, y aquí ya es donde se habla que ya se compromete la propia capacidad de regeneración. Una quemadura de primer grado que ustedes se quemen ahorita con la plancha, muy probablemente en unos días su piel va a estar completamente regenerada. En muchos de los casos las cicatrices ni siquiera son visibles o desaparecen al corto tiempo. En el caso de las de tercer grado, no. La capacidad de regeneración ya es muy grave y de hecho se tienen que tomar diferentes partes de otros lados del cuerpo para poder suplir la piel que ya no se encuentra, que es lo que se conoce como injertos. En este caso se dice que las quemaduras no duelen propiamente al contacto. Por eso hemos visto víctimas de quemaduras que siguen, o sea, que corren y que tratan de buscar algún tipo de auxilio y demás, porque precisamente las mismas terminaciones nerviosas pues ya fueron destruidas. Entonces, por tanto, no se tiene la propia sensibilidad al dolor, por lo menos en el propio momento. Aquí encontramos, si se dan cuenta, es una quemadura de tercer grado, porque ya se ve una generalidad de cuestión quemada. De hecho, si se ven, se puede apreciar, es la cara, se puede apreciar en las mejillas, en el mentón, en los labios, etc. Los signos clínicos, bueno, pues ya, eso, la realidad es que ya se ve una resequedad, ya se ve una ruptura de la piel, ya se ve una superficie seca y la propia piel ya tiene coloraciones diferentes. De hecho, ya se pueden ver entre blancas, manchas negras, manchas cafés. Las causas, pues ya la platicamos, pues el fuego, que te expongas a líquidos calientes, el contacto que tengas con objetos calientes o en su defecto con electricidad y es más, hasta en las explosiones también se manejan quemaduras de tercer grado. Y la última, ya el último grado del cual se habla en las quemaduras, son las quemaduras de cuarto grado. En el caso de las quemaduras de cuarto grado, ya no solamente se compromete propiamente la piel, sino que ya se comprometen los músculos y ya se comprometen los huesos. Esto ya es cuando tenemos una exposición completa a cuestiones extremas. En este caso, bueno, se habla de frío, se puede hablar de calor. Ya hablamos un frío extremo o hasta un grado de congelación. En este caso, pues ya hay necrosis, ya solas, se caen las extremidades, díganse brazos, díganse piernas, etc. Algunas, bueno, pueden ser quemaduras por frío, algunas son de carácter intencional, generalmente lo manejan en el campo de la medicina o de la farmacéutica, en el cual se busca eliminar virus o se busca eliminar colonias de bacterias y lo que se hace es precisamente someter al cuerpo o a partes experimentales a cuestión de nitrógeno líquido, lo ponen a una temperatura determinada y precisamente lo que buscan es que se provoque la propia necrosis. Bueno, acá está, miren, aquí tenemos una parte. Si se dan cuenta, todo este tejido que está acá, este de color como negruzco, eso ya es tejido necrosado. ¿Qué quiere decir? Que ya es completamente desechado, ya no sirve. Y esto lo tienen que eliminar. Y cuando surge precisamente en gran parte de las extremidades es cuando se tiene que hacer la amputación. Bueno, hasta acá. Acá terminamos como tal con la parte de traumatología. ¿Tienen alguna duda o pregunta acerca de esta parte? Duda, pregunta de traumatología, ya la terminamos como tal, ya con la parte de anatomía, con la parte de lesiones y demás. Con eso nosotros ya culminamos la parte de trauma. ¿Tienen alguna duda, Marco, Eric? No, todo muy bien, abogada. ¿Sí? Lupita, Caro. No, abogada. ¿No? Ya tenemos ¿No? la presentación. Ya Ali nos hizo el favor de mandarla, subirla al sí es lo que grupo. estoy viendo, Ajá. que Ali está... Y con eso está súper bien. Perfecto. Bueno, entonces, si ya no hay duda propiamente de la cuestión de la traumatología, ya pasaríamos nosotros a nuestro siguiente tema, que propiamente su temario lo maneja como una unidad siguiente.
que es la parte del tratamiento de las asfixias. ¿Sí? La parte de la asfixiología es una parte de medicina legal que sí se tiene que visualizar y que es de suma importancia porque pues forma parte propiamente de su temario. Tienen, vamos a comenzar, si gustan, les pongo el material, denme un segundo a ver si ya aparece. A ver. ¿Ya les aparece? Sí. ¿Ya les aparece la presentación? No. No. ¿No? A ver. Déjenme ver. Ok. Bueno, antes que nosotros podamos seguir avanzando con la parte de asfixiología, ya no lo iba a tocar con ustedes, pero bueno, sí lo tenemos que tocar. De hecho, fue parte de su tarea. Ya hice la revisión de sus tareas en la plataforma y ya les hice llegar, obviamente, su nota. Y consistía precisamente en la clasificación legal de las lesiones. Esas se las dejé hace una semana, pero obviamente hace una semana, como no culminamos traumatología, pues ya no lo platicamos. Pregunto, vi ya las entregas y ya las califiqué. Alicia, ¿cuál es la clasificación legal de las lesiones? Ya nada más para hacer remembrar un poquito de su tarea. La clasificación legal de las lesiones, se la entrego en un ratito más, maestra, porque le envié, nos pidió la clasificación de las lesiones como tal, con imagen, que fue lo de la semana pasada. Ah, caray. Lo de la semana anterior. Ok, ¿no era la legal entonces? La legal la tenemos hasta para el día de mañana. Ah, perfecto, ok, sí, porque de esta forma semana. parte de la tentativa de esta semana. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, entonces sí, vamos a verlo de manera general. Ya ustedes, bueno, ya lo tienen, sin embargo, pues hay que visualizarlo de alguna manera. En el caso de las lesiones tenemos una clasificación legal. Cuando hablamos de la clasificación legal, tiene que ver con la parte de que así no nos indica nuestro propio código. El delito de lesiones nosotros lo encontramos, vamos a irnos a la cuestión del Código del Estado de Puebla, lo encontramos en nuestro Código Penal en el artículo 305. Y ahí nos da la definición de qué es el delito de lesiones. Y nos dice que comete el delito de lesiones el que causa a otro un daño que altere su salud, ya sea de manera física o ya sea de manera mental. Y otra parte muy importante, que tiene que dejar huella material en el propio lesionado, ¿sí? El artículo 306 nos habla de la cuestión de la penalidad, que es lo que a ustedes les va a interesar mucho cuando llegue alguna persona que precisamente haya cometido o esté acusado propiamente de hacer eso. Ah, ok, sí, Lupita, no te preocupes. En este caso del artículo 306 nos maneja dos penalidades específicas. Las penalidades actuales van en una cuestión de 15 días a 8 meses. Esa es la primera. Y obviamente tiene una multa de 5 a 20 días de salario, ¿sí? O ambas sanciones. Eso ya dependerá del criterio del juez a consideración de del propio dictamen o de la propia lesión que se presente. Esto cuando la lesión tarde en sanar menos de 15 días. ¿Qué quiere decir? Si mi lesión tarda en sanar menos de 15 días, estaríamos hablando de una cuestión privativa de libertad, precisamente de 15 días a 8 meses. Ahora, ¿qué pasa si la lesión tarda en sanar 15 días o más? Bueno, si tarda en sanar 15 días o más, obviamente la sanción se tendrá que elevar. Y la sanción ya va a ir de 6 meses a 2 años de prisión y claramente también tendrá que aumentar la multa. La multa ya será de 10 a 50 días de salario mínimo, ¿sí? Bueno, el asunto, esas son las primeras lesiones que tardan en sanar menos y más de 15 días. Pero tenemos otro supuesto, que es el supuesto que nos maneja precisamente nuestro artículo 307. El artículo 307 nos habla de que aquellas personas que lesionen, pero que esta lesión ponga en peligro la vida, ya se convertirá la sanción de 3 a 6 años de prisión. Si nos damos cuenta, las lesiones pueden ser entonces desde una cuestión de un delito no grave a un delito grave.
y obviamente si es un delito grave es muy importante para nosotros porque sabemos perfectamente que ya no se alcanzaría una cuestión de liberación bajo caución. Bueno. Nos dice que salvo ciertas cuestiones, porque la realidad es que la ley es muy increíble dándonos diferentes tipos de supuestos diferentes. Nos dice que puede ser la excepción lo que mencione propiamente el siguiente artículo. El siguiente artículo es el artículo 308. Eric, ¿me escuchas? Creo que ya se fue, ¿o qué pasó ahí? Espérenme tantito. Si quiere lo leo. Sí, Lupita, por favor, completo, los 4 cuadritos, por favor. Sí, artículo 308. Por lo que hace a las consecuencias de las lesiones inferidas, se observarán las siguientes disposiciones. Fracción primera. Se impondrá prisión de 2 a 5 años y multa de 10 a 100 días de salario al que infiera una lesión que deje al ofendido cicatriz permanente notable en la cara, orejas o cuello. Fracción segunda. Se impondrá de 3 a 6 años de prisión y multa de 20 a 200 días de salario al que a sabiendas de que una mujer estuviera embarazada, le infiere lesiones que pusieren en peligro la vida del producto. Fracción tercera. Se impondrán de 4 a 7 años de prisión y multa de 25 a 250 días de salario al que infiere una lesión que perturbare para siempre la vista o disminuyere la facultad de oír, entorpece o debilitare permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o de las facultades mentales. Perfecto. ¿Por qué nos hace la cuestión de la diferenciación? Porque la diferenciación anterior versa en la cuestión de la penalidad. Si yo pongo en peligro la vida de alguien, tenemos una sanción de 3 a 6, pero sin embargo, esos 3 a 6 pueden ser 2 a 5, 4 a 7 o 3 a 6, dependiendo la diversidad de supuestos. ¿Cuáles se pueden considerar de cierta manera situaciones específicas o especiales? La primera tiene que ver con la cuestión de las cicatrices. Recordemos que en algún momento nosotros platicamos de la importancia precisamente del lugar, de la gravedad, de la parte de la lesión y por supuesto de la cicatriz que dejan. De hecho, son más penables o son más sancionables el tipo de cicatrices o de heridas que dejen cicatrices que se encuentren de manera permanente y que sean completamente visibles en la oreja, en las orejas, en la cara o en el cuello. ¿Por qué? Pues porque obviamente esto atenta contra la parte de la cuestión de la persona. ¿Qué quiere decir? Hasta su propia autoestima. No es lo mismo una probable lesión en el brazo, una probable lesión en el abdomen, que pues digo, técnicamente no hay tanta problemática con que se vea, a tener una cicatriz desde la parte superior de la frente hasta la parte inferior del mentón, que te atraviese la cara. La realidad es que eso requiere que la sanción sea completamente diferente. El segundo supuesto va, de hecho, es todavía un poco más complejo, porque en este tiene que ver con la cuestión de las lesiones provocadas a la mujer embarazada. El supuesto, la excepción que nos maneja esta fracción es en la parte de la cuestión si se tiene el conocimiento. O sea, si se tiene el conocimiento que la mujer está embarazada, se le lesiona y esta lesión provoca que se ponga en peligro de la vida no solamente a la mujer, sino una cuestión específica del producto. ¿Por qué? Pues porque recordemos que estamos bajo una tentativa de que el Estado debe de proteger los derechos humanos y obviamente en esta cuestión, pues la vida del propio producto. Y la última, que todavía es en una cuestión más grave, que es una de las penalidades más graves, porque puede ir de los 4 a los 7 años y con una multa que es de carácter grave, porque la realidad es que sí es una buena cantidad. Sí, sí, Lupita, sin problema, con cuidado. En el caso de este tipo de lesiones es cuando se tiene la parte de algo que también ya platicamos. Cuando por alguna razón se perturbe o se pueda disminuir diferentes tipos de capacidades, como lo es, pues obviamente oír, como lo puede ser caminar, como lo puede ser escribir, como puede ser alguna afectación propiamente de órganos, cuando dificulte nuestra cuestión de uso de palabra o en su defecto de alguna facultad mental.
¿Por qué será tan relevante? Bueno, pues es relevante desde el punto de vista que si yo no camino de una manera adecuada, yo no escucho de una manera adecuada, cualquier cosa, pues eso va a entorpecer mi forma de vida. Y es más, no solamente mi forma de vida personal, sino muchas veces hasta una cuestión personal. Imagínense una persona que con una lesión traumática lesione mi capacidad cerebral, que yo quede con algún tipo de retraso mental, pues por supuesto que la sanción tiene que ser completamente diferente a una lesión que tarda en sanar menos de 15 días. Pues todo esto es lo que va a tomar en cuenta precisamente el juzgador para imponer una sanción. Y de ustedes será la parte de invocar todo esta serie de clasificaciones o toda esta serie de circunstancias específicas. Y sobre todo, pues también tener en cuenta cuando realmente se esté en la vertiente de este tipo de supuestos. Porque siempre lo he dicho, no sabemos, igual y probablemente sí les toca a una víctima, pero pues qué tal si es al revés, un probable, pero resulta que el probable le quieren dar una sanción de 4 a 7 años y resulta que la persona que está diciendo que está menoscabada de su oído, ella tenía una problemática de oído desde hace 5 años. Ah, no, pues tampoco. Precisamente este estudio de estas circunstancias, pues la tendrán que hacer ustedes. Bueno. Tenemos otra serie de penalidades que tienen que ver con la parte del agravante precisamente de la sanción de lesiones, que es la que encontramos a continuación. Ya regresó Eric, ¿verdad? Ya. Muy bien, Eric. Sí cree que no lo vimos. Eric, por favor, ¿me puedes dar lectura a los siguientes supuestos, por favor? Claro que sí. Cuarto, se impondrá de 5 a 8 años de prisión y multa de 30 a 300 días de salario al que contagiare, provocare un daño o infiere una lesión de los que resulte. A. Una enfermedad no mortal, segura o probablemente incurable. B. La inutilización completa o pérdida de un ojo, de una mano, de un brazo, de una pierna o de un pie. C. Sordera del ofendido. D. Alguna deformidad incorregible. O D. En general, la inutilización de un órgano cualquiera en la alteración permanente de alguna función orgánica. 5. Se impondrán de 6 a 10 años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario al que contagiare, provocare un daño o infiriere una lesión a consecuencia de la cual resulte para el ofendido. A. Incapacidad permanente para trabajar. B. Enajenación mental. C. Pérdida de la vista, del habla o de las funciones sexuales o incapacidad para engendrar o concebir. Perfecto, gracias, Eric. Si nos damos cuenta, aquí estamos ante dos supuestos importantes, porque si se dan cuenta, se siguen agravando las sanciones. Imagínense que va de 15 días de prisión a la más grave que tenemos, que es de 10 años de prisión. Imagínense, es un delito que juega mucho con la parte médica, porque la realidad es que puede ser desde algo completamente ligero hasta algo muy grave. Imagínense, 10 años. Ahí nos maneja los supuestos. En el primer supuesto, que son de 5 a 8 años, dense cuenta que no solamente nos maneja una cuestión de una parte de un daño, sino que también nos maneja una peculiaridad específica y nos habla precisamente de la parte de al que contagiare. ¿A qué se refiere con la parte de contagiare? Y acá nos habla de una enfermedad que sea probablemente incurable, etcétera. Esto también entra dentro de esas partes de lesiones, porque pues no sabemos. Imagínense qué pasaría una transmisión de alguna enfermedad intencional en la cual se tenía el conocimiento y que obviamente se le está transfiriendo a una persona. Pues obviamente eso le va a mermar y por tanto la sanción se agrava. También tenemos la cuestión de la inutilización de diferentes tipos de situaciones. Pues claro, porque eso merma nuestra vida de manera general. De manera general. Entonces, tenemos la última, que es la más grave. La más grave va de 6 a 10 años. En este caso también nos maneja la cuestión del contagio, pero también nos maneja la cuestión propia de la lesión física. Y dense cuenta de los supuestos. Los supuestos, digo, la incapacidad para trabajar. De hecho, si ustedes no se ponen listos, les pueden poner esa de la incapacidad para trabajar como, ¿qué les puedo decir? Con esta.
de 4 a 7 años y ustedes pueden conseguir una penalidad viceversa de 6 a 10 años. Dependiendo la vertiente en la que estén, pues tendrán que buscar el sustento médico para poderlo defender. El que tenga incapacidad para trabajar, la enajenación mental también nosotros ya la tuvimos acá, que es la cuestión de las facultades mentales. La pérdida de vista también ya la manejamos acá. La nueva, que sí brinca dentro de esta parte, es la cuestión de la pérdida de las funciones sexuales. Si por algún tipo de transmisión de enfermedad o por alguna lesión a la persona se le perjudica y ya no puede concebir o tiene algún tipo de disfuncionalidad sexual, imagínense, le pueden imponer a su agresor una penalidad de 6 a 10 años. Digo, ya ese es el criterio propio del legislador que consideró más grave tal vez una cuestión de función sexual que muy probablemente una cuestión de lesionar a una mujer embarazada. Digo, ya será la cuestión del análisis que realizó el propio legislador en su momento, pero bueno, así es como maneja la clasificación legal y cómo maneja la cuestión de penalidades. Ahora, dentro de esa clasificación legal también cabe mencionar que en este caso también se habla de una cuestión importante, que es un agravante. De hecho, acá nos habla del agravante en su artículo 309, los pueden ir constatando en su código, del aumento de una tercera parte de la mínima o también 2/3 partes de la máxima, cuando en su defecto la víctima sea una mujer o en el caso de los varones sean menores de 14 años o cuando la persona que sea afectada o a quien hayan afectado se tenga una relación de carácter sentimental. Entonces, imagínense, aquí ya hablamos de 3 supuestos en los cuales se puede fungir un agravante. Y este agravante puede ir desde un aumento, dependiendo la penalidad, desde una tercera parte hasta 2/3 partes. Obviamente entre la mínima y la máxima. Entonces, imagínense que hablemos de una penalidad de 10 años y que en esta penalidad de 10 años se compruebe cualquiera de estos supuestos y que nos lleguen a aumentar hasta 2/3 partes de la máxima. Si la máxima son 10 años, vamos a poner que les dan una sentencia o les van a dar una sentencia de 10 años y les van a incrementar como agravante 2/3 partes. ¿Cuáles serían las 2/3 partes de 10 años? 6 años, 6 meses. 6 años, 6 meses aproximadamente. Entonces, Aproximadamente. imagínense, ya hablaríamos de 16 años y tantos. Entonces, el juego de esta cuestión legal con esta cuestión de comprobación médica, la realidad es que se vuelve completamente delicada. Ya, acá ahora sí, como tal, acabamos la cuestión de traumatología, la cuestión de lesiones, precisamente con la parte de la clasificación legal, ¿sí? ¿Hasta qué tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? No, todo bien. No. ¿Seguros? Conste. Ahorita ya en unos 10 minutitos, 30, sí, en unos 10 minutos ya les hago su pase de lista y les voy a tomar su evidencia. Ven que les tengo que tomar foto de que sí están asistiendo la cantidad que decimos que asiste. Abogada, una pregunta, ¿ya salgo en lista? Fíjate que no sé, Marco, porque ya las imprimí y obviamente no he checado, pero creo que no, fíjate que creo que me decía la coordinadora Leticia que no nos vas a aparecer, creo que hasta el final. Ok. Bueno, pero todo bien, o sea, me va a poder... Sí, no hay ningún problema. De hecho, yo les había comentado que, obviamente, indistintamente de esta parte, que se pueda, yo de hecho ya le comenté a la licenciada porque también yo les comenté a ustedes que de hecho nada más me aparecen creo que 3 o 4 personas, no recuerdo muy bien, nada más me aparece Alicia. 3 personas. 3 personas, me aparece Alicia, no, me aparecen 4, Alicia, Jos, Eric y Paulina, son los únicos que me aparecen, ¿sale? ok. Entonces, ¿mande? Dime, Marco. No, sí, está bien. De hecho, y sí, me dijo que obviamente iba a checarlo, pero sí, de tu caso específico sí me comentó. Me dijo, no, lo que pasa es que en su caso personal, no creo que les aparezca solamente hasta el final. Entonces, de todos modos, yo estoy pendiente, yo tengo mi lista en donde ya los tengo concentrados a todos. Miren, acá tengo mi lista. De hecho, déjenme entrar al sistema y de una vez porque
A ver, medicina legal 10B, que se supone que son ustedes, ¿no? Sí. A ver, no es cierto, porque en 10B solo me aparece Jos. Ya ven, como ni saben. No, sí somos 10B. Ah, es que aquí Porque, está. Así aparecemos en el grupo que nos abrió la coordinadora, claro que porque sí. el 10A es el que Ujú. toma entre semana. Fíjense que tengo dos listas del 10B, efectivamente. En el otro 10B, ay no, este no son, no es ustedes, a ver. A ver, 10B, es que lo estoy checando en mi teléfono, espérenme tantito. A ver, en el 10B, que es la otra, porque en una nada más me aparece yo solita, no sé por qué. Miren, me vuelve a aparecer ella. Ah, caray. Eso sí está raro. Espérenme tantito. Porque según ya me aparecían ustedes y ahora no. Ah, si les digo que... Relaciones internacionales, pues no, ¿verdad? Sí, ahora ya nada más me aparece ellos. A ver, espérenme ¿En tantito. serio? De Sí. por sí siempre hemos tenido ese problema que nos aparecen y desaparecen. Y ahorita supuestamente yo tengo adeudos. No inventes. Ah, ¿En y serio? eso, ahorita que dicen eso, eso mismo me comentó bueno, no eso mismo, pero la coordinadora me comentó y me dijo, ¿sabe qué, maestra? Lo que pasa es que probablemente no aparezcan, voy a hablar con ellos para ver si realizaron su procedimiento de reinscripción. No, de hecho sí están todos los pagos. Yo hasta pagué la mensualidad de septiembre y como a mí me tenían que haber cargado penal 1, no puedo ingresar a SAS porque según me aparece que tengo adeudo de reinscripción y mensualidades. Ah, Pero caray. ahorita contabilidad no me responde también para checar la situación. Ya le comenté eso a la Cordi. No, yo pagué Válgame, en tiempo y forma y si estoy debidamente registrada, puesto que ella lo verificó. No tengo ningún problema. sí, No, claro. no, y es que todo está bien porque inclusive nos pudimos reinscribir bien y todo. O sea, no tenía que haber habido problema si teníamos adeudos. Pues claro. Sí, sí, sí se me hace raro, pero les digo, miren, hasta a mí, o sea, al principio ven que yo les dije, me aparecen tan, así la imprimí Sí, sí, sí. y ahorita no me aparecen. Mm, Voy a checar eso también con la Cordi el lunes, Ali, o con contabilidad, porque ya se fueron. Sí, vamos a checarlo el lunes a A mí, primera hora. de hecho, la Cordi me dio el ID para Nada, Zoom de contabilidad, pero me dijeron que era por teléfono. Y entonces ay, es que resulta que están, es el mismo número al que le mandamos WhatsApp y ves que tardan un siglo para responder. para que te contesten, sí. pero no los mandaron a Ay, las, ¿cómo se llaman? Aulas virtuales o no sé qué Sí, cosa. son por Zoom, me mandó el sí, pero no ID, eso es funcionan. Zoom, pero la chica me dijo que no, que para ese detalle de situaciones se checa directamente por teléfono y le dije que tengo un número de teléfono al cual siempre he preguntado y me dijo que sigue siendo ese mismo, pero hoy creo que ni se conectaron porque les mandé el Mm. WhatsApp preguntando de mi adeudo y mandándole todos los vouchers hasta el de septiembre y no lo han Ajá. visto. Ah, caray. Sí, porque no, y se los juro, ¿eh? No, no me aparece. Pues voy a comentarle, digo que yo hablé con ella el día. Ahora verán, el día lunes ¿El hablé con lunes? ella haciéndole la mención que obviamente no me aparecían, les digo, hasta ese momento según no me aparecía Caro, no me aparecía Marco, no me aparecía Lupita, sí, creo que nada más eran ellos. Y ya me dijo, no, pues voy a checar con ellos a ver si hubo algún problema con la reinscripción y demás. Otro ¿Sabes qué? grupo que no se tiene en la lista, bueno, vaya, una La infinidad de ocasión cosas. pasada todos igual teníamos adeudo, inclusive Ali, porque supuestamente nos estaban mandando a escolarizado, a que entre semana, ¿te acuerdas, Ali? Que todos Sí, teníamos esa adeudo y que no habíamos pagado el cuatrimestre. y Y fue, pues no. y Yo fue bronca de tenía, contabilidad que nos pasó a presencial. así es. De hecho, como yo pago el semestre por adelantado, maestra, Ujú. yo nada más lo único que hice fue mandarles mis vouchers, ahí están, y chéquenlo. Ya lo checaron, me dijeron, ah, no, corrección. Mm, válgame el señor. Sí, es No, pues problema de sí. contabilidad, realmente. Sí, yo creo que sí, porque sí, la verdad es que pues ellos en el caso de coordinación y pues, sí dicen, no, pues es que yo no tengo o servicios escolares, igual que sea como que alguna cuestión entre servicios y contabilidad. Pero bueno, ya saben que de todos modos yo les estoy avisando cualquier cosa para que no haya ningún problema. Les voy a pasar de una vez la lista para que no, precisamente, para que no se me olvide, Por no favor. haya ningún problema. A ver, déjenme buscarla.
Giovanni, el Ángel, Carla, aquí está. Hoy es 19, ¿verdad? Sí. Ok, vamos justamente a la mitad. No me Bueno, diga. Gloria, Alicia, bueno, ya. Presente. Vicente, sí, miren, les digo, sí me aparece. Paulina, ¿qué pasó con Paulina? Marco Antonio, Lupita, que se retiró. Carolina. Ahí está Carolina. No, Nada, entró. Carolina no. ¿No está, verdad? ¿O No. sí? No. Ok. Con que Carolina de momento como que se conecta y de momento se desconecta o no sé qué. ¿Qué pasa con ella? Así he estado en todas las clases, no he estado en ninguna, maestra. Sí, quién sabe. Igual lo voy a comentar en este caso a la maestra Leti porque, pues no, está cañón. Sí, Marco, la verdad. ¿tienes alguna cosa que decir? ¿O por qué tienes una palomita verde? No, no he puesto ninguna palomita. Sí, ahí aparece. Mira, ahí lo ven, ¿no? ¿Ustedes ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Un escudo con una palomita. Ajá. Ah, no, pero eso es de usted, de su grabación. No. A mí me No, parece hay con una Mira, a palomita. ver, yo palomita. ya la puse. ¿A poco no les aparece a ustedes una palomita? Pero no sé. No, a mí A mí la me única... sale o sea, dice Zoom y sale el escudo con la palomita verde, pero nada más. Ah, es el escudo verde con la palomita y a un lado dice recording. Si yo pongo la palomita es como si dijera sí. Sí, ¿no? Entonces ahí Ajá, está, miren. exacto. Sí, de hecho, Ya si yo la le pongo puse. acá así una cruz, es no. Sí, exacto. No, porque o sea, yo puedo mandar así como el like o este, Y de hecho Ajá. Alicia tiene la palomita verde y sí la tiene Acabo Marco, de los dos la poner. tienen. Ajá, exacto. Sí, es como o- si dieran, como si Oh, está acertaran mal. o vaya, Pero, dieran pero algo. si la aprietan otra vez se quita. Ah, ah, cierto. Ah, Ah, Es miren. como si alzaran la ya mano y aprendimos. la bajan. pero ¿cuál palomita? No, 4 clases después, De ahí hecho, está. ya, ajá, ándale, esa. Ay, ay, ay. Bueno, pero ya ¿y aprendimos, aunque sean 4 la clases taza qué después. significará? ¿Como para qué queremos una taza? Pues no sé, maestro, ustedes que necesitan un break. Ah, necesito un break, Y imagínense. usted la Ah, puso. ¿Dónde está eso? Estoy checándola, a ver, estoy viendo, a ver qué. Cuando Ah, dice ya, amor, necesito un break. tiene like, un like, aplauso y la tacita y un reloj. Necesito un break. o sea que ya cuando se le esté pasando el tiempo le ponemos, profa. Ah, bueno. Así de, oh, Ya, qué groseros son, se pasan. Oh. Siempre no, nos deja maestra, salir en ya punto. sabe que no. No, No, ya. ya sabe que no. Usted es de las más puntuales, eso sí. Sí, llego puntual. De hecho, por eso les mandé Sí, sí. mensaje así como de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, les voy a tomar su evidencia de una vez. Marco, ¿tienes cámara? No. Yo sí. Ah, ya van a rayar. ¿Quién fue el que iba a rayar la? No, perdón. Marcos. Es que A estoy ver, ahí Marquitos, ¿qué pasó? investigando cómo funciona Estoy esto. explorando la plataforma. Ya Perdón. sabes. ¿Con qué rayaste? Perdón, maestra. Con la barra de arriba, Ali. Ah, le Con la das en el barra de lápiz arriba, Ok. donde y dice ahí puedes rayar. anotaciones. Pero Ajá. Sí, ya, pensé que ya solo me me lo salía a mí, no a sabía. ustedes. Ok. Miren, aquí le pongo una Anotar. rayita y ya yo les hago así, por ejemplo. Oh, ya. Perfecto. Y ya, Ya, si sorry. quieren borrar, pues ya lo borran. Ya. Los rayones. Gracias. Sí, tiene sus. Si quieren aquí poner un lacercito. Ahí no está el lacercito. Creo que es este. Ahí está, ahí como para señalar y demás. Oh, ya. Tiene sus magias. Que no las ocupamos, ¿verdad? Pero bueno, es lo de menos. Bueno, entonces les voy a tomar su evidencia. Marco, no tienes cámara, ¿verdad? Sí tengo. Sí, la puedes habilitar nada más para que les tome la evidencia. Ya yo creo que ya a Lupita ya no, Y ya ahora no, bueno, déjame las sí llega, quito. pero ya no creo que nos dé tiempo. Borrar. ¿Cómo borro? Con la, ¿ya? Ya vi. ¿Sí? Ay, Ya se las vi. Es pitona. que le había puesto estrellitas. Perdón. Estoy aprendiendo. Ay, se pasan. Y el otro rayón es mío, ¿verdad? Híjole, Sí, Creo que sí. más cogamos triste. gato. Ya, si no decir, la maestra anda rayando ahí su página. A ver, espérenme tantito. Ahí va su.
A ver, déjenme ver si salió. Sí, sí salió. Listo. Pues bueno, entonces ya vamos cerrando propiamente lo que vamos a visualizar la siguiente sesión para que lo dejemos obviamente cuadrado. La siguiente sesión vamos en tiempo y en forma, ¿eh? Ya les comenté, ustedes tienen su temario y demás y lo pueden constatar. Vamos en tiempo y en forma. Yo les había comentado, lo que sí nos llevó un poquito más de tiempo fue la cuestión de trauma, porque pues sí, por la cuestión de la propia anatomía y por la propia cuestión de las lesiones y demás, pues sí se vuelve un poquito más complicado. Ya posteriormente a esto tenemos la parte relativa a la asfixiología. Sí, ya llegó Lupita. A ver, Lupita, entonces para ver, sí, para que tome la evidencia con ustedes, ya nada más para justificar la falta de, bueno, no la falta, sino que se haya retirado Joss, ya, listo. Les decía, entonces la asfixiología, pues obviamente vamos a ver todo lo relativo a la propia cuestión de las asfixias. Si nosotros pudiéramos definir o pudiéramos más o menos interpretar lo que es una asfixia, pues obviamente ya lo sabemos, tiene que ver con la parte de que se haga la interrupción del paso de aire a los pulmones. ¿Sí? Acá va a ser muy interesante porque la realidad es que vamos a ver que esta interrupción de paso de aire se da por diferentes tipos de causa. Vamos a ver, obviamente que se puede dar por inmersión en agua, por intoxicaciones, por presencia de cuerpos extraños, etcétera. Y básicamente nada más para dejarles el preámbulo, pues obviamente vamos a ver las causas que las provocan, los tipos de asfixia, cómo se dan las asfixias mecánicas, porque pues obviamente no es lo mismo una asfixia completa, incompleta, por mano, por lazo. Vamos a hablar un poco de la sofocación, porque la sofocación también es un tipo de asfixia, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver el sepultamiento, vamos a ver la sumersión, vamos a ver el estrangulamiento. El estrangulamiento también es parte de una asfixia, aunque nosotros no lo veamos de esa manera, sí es así. La sumersión, vamos a ver los tipos de sumersión, qué es el enterramiento, qué es el confinamiento y qué es la sofocación. Y eso como tal va a ser lo que vamos a visualizar la siguiente clase y básicamente va a ser lo que vamos a ver para ya poderle dar paso a nuestro siguiente tema. Vamos a intentar, yo digo que sí acabamos asfixiología la siguiente clase y muy probablemente podamos brincar a la otra. Ya si no, pues bueno, ya tendríamos que dejarlo para después. Ya saben que la última sesión se da 1 hora para examen y la otra pues ya sería para culminar nuestro temario. ¿Sale? Bueno, pues ya son 10 para las 2, entonces ya los dejo salir a su última clase. ¿Sale? Muchas gracias. Bueno, pues Muchas cuídense mucho y gracias. que tengan Bye. bonito fin de semana. Nos escuchamos la Bye, siguiente bye. semana. Bye. 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 Bye, bye.